Bueno. El viernes pasado estuvimos viendo el modelo de presupuesto del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales y queríamos complementar esto mostrando, como les dije al final de la clase, un modelo que vamos a utilizar para el análisis y evaluación presupuestaria de los proyectos de televisión, que a diferencia de la propuesta que tiene el instituto de normalizar todas las presentaciones, como dijo Julia en la clase anterior, por una cuestión de evitar errores en el análisis, o sea, la normalización de la presentación presupuestaria del instituto es porque recibe miles de proyectos al año, y si no hubiera una normalización, habría que dilucidar qué quiso decir cada productor en cada modelo de presupuesto que armó. Entonces, contrariamente a eso, se normalizan las formas de presupuesto. En cambio, tanto en la industria televisiva como en cualquier otra industria, las normas o las reglas para hacer un presupuesto, si bien es cierto que hay como un uso y costumbre, digamos, tiene que haber rubros y subrubros, quizás se analizan los porcentajes aplicados de un presupuesto a cada uno de los presupuestos finales, hay una cuantificación de qué insumos, ya sea materiales, recursos humanos o recursos técnicos, están usándose para la construcción de un algo, o sea, cuantificación, división en rubros, valores, costos, ¿sí? Costos desagregados, quizás un costo subdividido en distintas partes para conformar un total, como por ejemplo la carga impositiva. Digo, hay ciertas cosas en común que le permiten a cualquier persona que se encarga de ver o hacer o revisar presupuestos en general en cualquier ámbito, hay ciertas lógicas que se repiten y permiten que uno interprete con cierta más o menos comodidad qué quiere expresar ese presupuesto. Ahora, el cómo hacen un presupuesto en particular, no sé, una casa productora determinada, un canal, otro canal, cada uno entre sí guardan una historia y una forma diferente de trabajar. Y no hay en ese sentido una normalización. No la hay. Nosotros establecimos un presupuesto modelo con el que trabajamos, que tiene una historia determinada en esta cátedra, que significa y es útil para el tipo de trabajo práctico que hacemos acá. Es un presupuesto bastante simple. Si van para atrás en el tiempo, capaz que hemos cambiado de modelos de presupuesto también, según los distintos momentos. Así que lo que vamos a ver, vamos a basar nuestra explicación, digamos, en los elementos que están incluidos en ese modelo de presupuesto, a los fines prácticos, aparte de ayudar a los equipos que están desarrollando proyectos de televisión a familiarizarse con los rubros y subrubros que contiene el presupuesto con el que van a trabajar a partir de ahora, o la semana próxima, o la otra, se verá según cómo esté cada uno. Por lo tanto, bueno, les voy a compartir la pantalla del que podrían descargar de la página como presupuesto de práctica. Esto no quiere decir, vuelvo a decir, que sea, a diferencia de cuando se van a presentar al instituto. Miren, se van a presentar al instituto, sigan la norma del instituto. Listo. Esto no es una norma. Lo que vamos a hablar no es de una norma. Es de un ordenamiento presupuestario según un uso y costumbre y un rubrado que está vinculado a distintas formas de la industria. Bueno, voy a compartir pantalla. ¿Me avisan cuando ven? Se ve bien. Ah, Se bien. ve bien. Cambié de proveedor de internet, vieron que tuvimos problemas la semana pasada y estoy con fibra óptica, estoy muy contento.
Espero Estoy que sí. esperando la fibra óptica hace años que no llega a mi barrio, es la solución de todos los problemas. Yo porque me mudé al centro y en el centro ya estaba la fibra óptica. No había en mi edificio, pero finalmente aquí está. Sí, es la mejor opción. Sí, sin lugar a dudas. Perdón, que sea Chusmaqué de Movistar o cuál. No, en este caso es la fibra óptica, no, esto lo vamos a tener que cortar, no me auspicio. La tanda, el PNT. Es la fibra óptica de iPlan. Ah. Es una compañía que era mayorista. En la empresa donde yo trabajo ya estaba instalado justamente. O sea, se dedicaba en general solo a empresas, pero se ve que en este último tiempo han decidido ir al mercado minorista, lo cual agradezco enormemente. Y va a ser una competencia dura, por lo menos en las localidades donde se instale, porque lo que le pasa a Julia nos pasa a todos los que más o menos miramos el mercado de proveedores, ¿no? A mismo servicio, 300 megas contratados, entre FiberTel y Plan, el costo es casi idéntico. De hecho, es un poquito más barato el servicio de fibra. Y la verdad es que parece ser... o igual no estoy conectado por LAN, estoy conectado ahora en forma inalámbrica, pero ustedes vieron las dificultades por las que había pasado la semana anterior y ya había tenido otros cortes. El coaxil es una mala idea en general, para este tiempo, ¿no? Bueno, vamos con el presupuesto. ¿Me escuchan? Sí, se Sí, escucha bien, sí, se escucha. perfecto. Bien, Se bárbaro. te ve muy bien, se nota la diferencia. Bárbaro. Ok. Este es un modelo de presupuesto desagregado por rubros, como dijimos. La numeración de los rubros también es caprichosa, o sea, la definición de qué rubro va primero, qué rubro va después, qué subrubros incluye cada rubro, o sea, si talentos incluye locutor, conductor, extras y columnistas, es por la necesidad de talentos de este presupuesto en particular. Yo podría agregarle otra cantidad más de lo que llamamos talentos artísticos presentes en la producción, y nada más que pondría 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, insertaría una nueva fila y ya. Lo mismo cuáles son los que ponemos en dirección y bla. O sea, lo que quiero decir es, ustedes tienen toda la libertad del mundo de modificar este presupuesto según las necesidades que tenga la producción audiovisual que vayamos a hacer. Por ejemplo, acá este presupuesto, de hecho está sacado un presupuesto de trabajo posta, esto no es o sea, tiene los valores desactualizados porque están vinculados a los valores que había en el momento en que decidimos usar este. Y no quise actualizarlos porque precisamente se trata de que los definan ustedes y no nosotros. Pero también dejamos puesto, por ejemplo, esto que les decía, tiene logger. Qué sé yo si el proyecto de ustedes va a tener un asistente de producción que se va a encargar de loguear material. De hecho, fíjense que en este presupuesto lo tenía, porque venía de otro anterior que lo tenía, pero en este en particular no aplica, porque la línea está puesta a 0. ¿Está bien? Cuando está puesto a 0 quiere decir que no tiene guionista este proyecto, ¿no? No tiene guionista, no tiene asistente de producción destinado a logueo, etc. Bien, ahora los vamos a revisar, los distintos rubros y subrubros. Después... Gabriel, una sí, pregunta. claro. Si no hay guionista, ¿quién hace ese trabajo? Que igual de alguna forma está como cubierto, no palabra por palabra, pero hay alguien que te dice tipo qué hacer, a qué momento. Mira, acá la respuesta la da este presupuesto, fíjate, mira, te lo pongo. En el equipo de producción, que por otro lado, fíjense que el guionista está puesto en el equipo de producción cuando en el presupuesto cinematográfico en general no está puesto con el equipo de producción. Lo que pasa es que en televisión
el equipo de producción asume a veces muchas tareas y en este caso, por ejemplo, fue puesto guionista acá. Podría haber sido puesto arriba o en los talentos también. Claro. En cualquiera ¿Quién de hace esos. quién haría Claro. ese trabajo de Si lo ves, ¿estás con una pantalla que el te permite productor? verlo? No, ¿qué productor haría el contenido que el ¿El guionista? asistente de producción? Tampoco. Mirá las líneas, mirá los rubros de presupuesto. No sé, el asesor de contenido, supongo. En este también está cero el asesor de contenidos. Claro, el productor periodístico. Vos me estabas preguntando. Ok. No, yo te estaba nombrando tipo Yo de lo que lo te que estaba veía. diciendo es quién hace la tarea de guión, a la que vos Ok, yo te preguntabas. estaba nombrando los que veía ahí. Ok. Bien. El productor periodístico, en este caso, cumple esa función, porque evidentemente, no sé, digo, ya se me pierde de verdad cuál era el programa original, pero podemos sacar conclusiones. A mí me gusta leer los presupuestos como una... Esto es importante, escúchenlo porque es importante que nos pongamos de acuerdo en esto. Uno podría decir que el presupuesto es una suma de gastos o de costos previstos, porque en realidad no son gastos. Los gastos se verán después en otro modelo de presupuesto que es el financiero, ¿no? Cómo vamos efectivamente gastando esos costos previstos. Aquí hay una estimación de costos que aplicaremos a la realización de un producto determinado. Pero yo no lo veo solo así. O sea, eso es cierto, eso es una parte. Uno lo mira como, ¿qué pensamos hacer? O sea, en esta mirada que cruza uso de un recurso y existencia de ese recurso en el presupuesto, lo que nos transmite a nosotros productores, cuando somos los diseñadores del proyecto, desde el punto de vista de la producción estamos diseñando, cuando miramos este presupuesto, lo que estamos diciendo es, che, mirá cuánto le pagó al realizador general, pongámosle, para agarrar la primera línea. O por mucho o por poco, uno tendrá que hacerse la pregunta, ¿por qué se tomó esa decisión? Si es que nos llama la atención por esa cuestión, ¿no? O sea, mirá, mirá, no trabaja con un solo, pues, algo más extraño, ¿no? Pero no trabaja con un solo realizador, ha decidido tener un realizador general, un director de cámaras, un director de exteriores, zaraza, ¿no? Se armó un equipo fuerte de dirección. ¿Por qué hizo eso? ¿Qué pensó? Y uno, obviamente, esto lo contrasta con la lectura del proyecto. En general, no va a hacerlo en forma absolutamente orientada a ver el presupuesto sin leer el proyecto. Entonces, en la relación de lo descripto en el proyecto con esto que vemos acá, lo que se ven son decisiones. Yo siempre digo la política del proyecto, ¿no? O sea, ¿qué decisiones tomó el equipo o el responsable del proyecto y que se ven reflejadas en estos valores puestos? De hecho, cuando les analicemos, tanto sea de historias breves como de los programas de televisión, cuando les analicemos los presupuestos presentados, que van a estar relacionados claramente con los documentos que presentaron sobre el proyecto, nosotros les vamos a hacer un análisis que pasa por pensar, che, ¿y qué comen? ¿No? Con esta plata, ¿qué les das de comer? ¿Sabés que comer es algo muy importante para estos equipos? O me van a decir, no, ¿sabés lo que pasa? Es que nosotros vamos a trabajar en un horario que no incluye la comida. O les pagamos un plus de comidas por afuera porque tenemos un convenio con los tipos en donde ellos preferimos que se compren su propia comida y les damos un horario de descanso. Bueno, perfecto. Entonces, en ese diálogo corroboramos la lógica del presupuesto. Y eso vamos a hacer con todos ustedes, rubro por rubro, proyecto por proyecto. Vamos todos a hablar de qué estamos haciendo, qué decisiones tomamos. En algunos casos las decisiones son equivocadas por inexperiencia, pero en otros casos son equivocadas por criterio, o no. Quizás nosotros interpretamos mal las buenas decisiones que ustedes toman.
Pero esa corroboración que haremos está bueno porque es un chequeo, al menos, y nos permitirá, hablando de cómo se resolvió un rubro, entender la lógica que ustedes utilizaron. Y este diálogo que hoy les hacemos practicar con nosotros en este cuatrimestre, en esta cátedra, es algo que van a vivir el resto de sus vidas. Digamos, si están a cargo de una producción o si participan de un equipo que armó una producción y se la están presentando a un cliente, a un tercero, a un socio, a un inversor o a cualquier otra contraparte, este diálogo del que vamos a hacer parte durante las correcciones de este trabajo va a ser parte de la cotidiana. Che, escúchame, ¿qué cámara pusiste? ¿O por qué alquilás? Salen tanto los lentes. No, lo que pasa es que nosotros, viste que vos me dijiste que querías una calidad de imagen muy destacada. Bueno, hoy por hoy sin lentes de calidad no, esto no se puede. Entonces, la verdad es que decidimos ponerle en el rubro de fotografía a una valija de lentes muy completa, con filtros y bla, 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 bla. Ah, te dirá la contraparte, pero de verdad, quizás no es tanto lo que yo quería, te dice el cliente, suponiendo que fuera un cliente. ¿Se entiende el diálogo que sucede alrededor del presupuesto? Lo más importante para mí del presupuesto, más allá de que nos garantiza la viabilidad del proyecto, esto digo, ya lo doy por descartado, o sea, todo presupuesto que no contrasta con el otro lado del sector, o sea, con los ingresos o con la estimación de inversión, etcétera, que fue prevista, no calza, no hay viabilidad. Más allá de que nos habla de la viabilidad, lo que nos dice es, ¿qué estamos comprando? ¿Qué es lo que va a ser el producto finalmente? ¿Esto viable qué es? ¿Se entiende? Hello. Sí, se entiende. Bueno, Sí. gracias. Bueno, entendiendo esto, vamos a pasar bastante rápido por la estructura. Les decía, teníamos una vertical donde estaban organizados en una columna los rubros y que se pueden integrar, ampliar y modificar según criterios. Para los equipos que van a hacer los proyectos de televisión, lo único que les pedimos es que si incluyen nuevos rubros, perfecto, incluyanlos, traten de ponerlos con continuidad numérica, ¿no? Después de columnista, ponemos 2, 5, no sé, músicos. Y no borren los rubros anteriores. A nosotros, como ya estamos organizados mentalmente con el presupuesto, preferimos que quede el rubro a 0 o que agreguen nuevos rubros, pero que no borren, porque después si no nos salteamos cosas que quizás ustedes borraron una línea y estaba bueno que la tuviéramos en cuenta. Entonces nos obliga a hacer, así como decimos que les dije hace un rato, escriban los documentos con un determinado nombre para facilitarnos la tarea, no modifiquen, agreguen todos los rubros que quieran, pero, y qué sé yo, no usen cosas y los ponen a 0, pero no los saquen los que están puestos. Un mensaje para los equipos de tele. ¿Les queda claro eso? Sí, perdón, Sí, sí. para lo que hacemos cine, tenemos que tener en cuenta eso también, no tendremos que borrar cosas de lo que tomamos por lista. En el caso del presupuesto del Inca es todavía más estricto, claro que no. Acá lo hacemos por una cuestión de corrección, o sea, para nuestra facilidad en la corrección. Los evaluadores del Inca son estrictos, por eso es un presupuesto normalizado, no borre. Bueno, en horizontal, si miramos la línea 6, al margen de que dice número de rubro y rubro, empieza una descripción de cosas. Bueno, esto es similar un poco a lo que veíamos en la mecánica del instituto y en todo presupuesto. Aquí lo que dice es la cantidad de unidades de un algo que estamos poniendo. Después cantidad, lo que refleja es básicamente qué cantidad del concepto que sigue. Por ejemplo, voy a la línea a 2.2
en talentos conductor, ¿no? El conductor, me pongo aquí. El conductor es uno solo en este programa, se le va a pagar por capítulo, hay un contrato que es por capítulo, son 13 los capítulos, o sea, es una temporada estándar, se cuantifica en capítulos y se pone el valor unitario acordado por cada capítulo que va a ser el conductor. ¿Sí? Después hay otros, ahí tenemos un subtotal y depende cómo se acuerde con ese talento artístico su pago, en este caso incluye IVA porque se entiende que es un contrato que se factura y el conductor ya es un responsable inscripto per se, entonces nos factura con IVA. ¿Está bien? Entonces, tenemos unidad, cantidad, el concepto, el valor acordado, el valor unitario, el subtotal, que es simplemente, fíjense si me pongo en la celda, es una multiplicación. Y después, según como sea el caso de la contratación, si se le agrega a ese costo el costo de aportes, lo que podríamos llamar aportes patronales o aportes, y eso nos da un total de la línea, del rubro. Eso o impuestos. Puede estar comprando una cosa, o en este caso el único impuesto contemplado es IVA. Ya sea porque compro un bien, ya sea porque contrato a alguien que emite una factura por sus servicios, o contrato un alquiler de algo, y esta también se emite una factura. En todos los casos tendremos un precio acordado más IVA, ¿no? ¿Por qué lo discriminamos el IVA? Toda productora, en general, es una empresa responsable inscripta. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que su posición ante el IVA es que tributa IVA. ¿Saben lo que es el IVA? Impuesto de valor agregado. Yes. Sí. Bueno, es un impuesto directo, es un impuesto horrible, que carga mayoritariamente con el 21%, hay algunos que tienen una excepción y tienen 10,5%, u otros que tienen un poquito más, tienen el 27%. Pero digo, en general es una norma que carga un 21% sobre el costo de un bien o servicio, y cuando uno es sujeto de IVA, o sea, cuando es por su trabajo, va a emitir facturación gravada con IVA, tiene una ventaja, que es que todos los productos y servicios que contrate a otras empresas que también están gravadas en el IVA, generan una cuenta en donde todo el IVA que yo compré, o sea, todo lo que gasté en IVA, puede compensarse con el IVA que yo vendí, o sea, todo lo que facturé. ¿Se entiende este concepto? Si yo soy una empresa productora, y como toda productora estoy inscrito en el impuesto del valor agregado. Como si el IVA fuera una moneda de cambio. Es que de hecho es una cuenta, es como una cuenta corriente. Una cuenta corriente, claro. Sí. Lo que sucede es, yo soy una productora, trabajo con un canal, vendo publicidad. ¿Sí? Pongamos este caso, ¿no? La misma productora, de hecho, puede estar vendiendo un servicio a otra empresa, está haciéndole un documental para la empresa de sus procesos de innovación en el diseño. Cuando termina el documental, emite una factura, supongamos que le pagan todo al final, ya sea, aunque le paguen por partes, por cada tramo que le van pagando, emiten facturas que tienen un valor neto más IVA. Tiene su IVA discriminado. A fin de mes, esa empresa vendió, tanto en publicidad como en servicios, una X cantidad de dinero, facturó. Vender significa facturó, una X cantidad de dinero, y hay un número que es el total de IVA que facturó. Eso debería depositárselo al Estado. Supongamos que
facturó 100.000 más IVA, 21.000 pesos de IVA, tendría que ir al banco a fin de mes y pagar el impuesto al valor agregado, 21.000 pesos. Pero ¿qué pasa? Si esa empresa compró servicios que están vinculados a su trabajo, ponele, pagó servicio de comunicación, lo que acabamos de ver, y va a pedir facturas discriminadas, donde el prestador de servicios, ya sea de internet o de telefonía celular, le va a facturar con un IVA discriminado. Ese IVA del precio de la comunicación, más el IVA del disco rígido que compró, más el IVA del contrato de este conductor que nos facturaba con IVA, más un montón de otras cosas, alquileres de cámara que los hizo a una empresa que también tributa y por lo tanto nos facturó con IVA. La suma de todos los IVA gastados se llaman IVA compra. O sea, yo compré tantos bienes y servicios y tengo facturas que respaldan que gasté en IVA de otras empresas, gasté 15.000 pesos. ¿Está bien? Tengo que pagar 21.000 al banco, pero 15.000 compré ese mes en IVA. Cuando yo haga la liquidación al banco, no le voy a pagar los 21.000, le voy a restar los 15.000 de mis gastos y solo voy a tributar los 6.000 pesos correspondientes. Y así en toda la cadena del IVA, porque a cada uno de los que yo le pagué, hay incluido un impuesto que pagará esa tercera persona. ¿Se entiende? No es porque son buenos que nos hacen esto, es para no duplicar el pago impositivo. Entonces, cuando uno presupuesta, si una empresa es responsable inscripto y ustedes son monotributistas, y otra empresa ofrece los mismos servicios que ustedes, pero es también responsable inscripto, ¿a quién creen que van a contratar a mismo precio final? ¿Al monotributista o al responsable inscripto? Vuelvo a hacer la pregunta porque es complicada. Al responsable Sí, inscripto. no escuché. Bien, al responsable inscripto, ¿por qué? Porque van a poder derivar el IVA. Claro, van a poder descontar ese IVA. Descontar. Es exactamente eso. De hecho, hay empresas que se llaman agentes de retención que ni siquiera te pagan, te dan el pago más un certificado por el IVA que correspondería. Y vos presentás eso como ya está retenido ese pago. Y entonces se descuenta. Una pregunta, ya que estamos hablando de este tema, ¿por qué cuando Sí. alguien pide factura A veces se les cobra este adicional? No debería suceder, claro. A ver, cuando Argentina y la evasión, tema que nos plantea, ¿quién hizo la pregunta? Porque no estoy viendo Eugenia. Eugenia. Eugenia nos plantea un problema grave de la Argentina, que es la evasión fiscal, la madre de todos nuestros problemas, a mi entender. Si quisiéramos empezar a corregir un poco la situación económica nacional, tendríamos que empezar por perseguir brutalmente a la evasión impositiva. Los precios son precios. O bajar los impuestos. Eso es secundario. Podríamos hacerlo después de que terminemos de regular la evasión impositiva. Después de que todo el mundo pague, discutimos si alcanza para bajar los impuestos, que estaría buenísimo. Es segundo. Primero cumplimos la ley, después ordenamos la ley a las condiciones que mejor nos convengan como sociedad. Si yo tengo un precio, el precio es el precio, es lo que publico por el valor de algo. No debería de ninguna manera modificarse por el hecho de blanquear el precio y emitir un comprobante. Emitir un comprobante lo que obliga al que nos está brindando el servicio o la venta de un producto, lo que obliga es a la declaración de la operación económica. Eso es un ticket, una factura o lo que fuera. Por lo tanto, encontrarnos con la sorpresa de que nos agregan un valor, un precio extra por emitir una factura, es un problema enorme. O sea, todo responsable inscripto, vieron que les preguntan a ustedes cuando piden una factura, a veces les habrán preguntado, ¿es consumidor final?
Si esa pregunta lo que está diciendo es, ¿emito una factura B o una factura A? Porque la persona esa que está inscripta tiene la posibilidad de a un sujeto, ya sea un individuo o una empresa, que le está comprando y está inscripto en un impuesto, como es en este caso el IVA, discriminarle el IVA, porque esa es la otra condición. Todo este IVA comprado tiene que, por eso está esos dos tipos de factura. Todo el IVA para ser descontado tiene que estar discriminado en la factura, y eso es una factura diferente, que es una factura A, del tipo A, se llama. Entonces, ya sea que está destinado a un consumidor final o destinado a un responsable inscripto, la verdad que el precio es exactamente el mismo. En los dos casos implican después el pago de un impuesto. O sea, si el vendedor me dice a mí, una factura consumidor final son 10.000 pesos y una factura con el IVA discriminado son 12.000 pesos, me está estafando directamente, porque ambas facturas tienen la misma carga impositiva, la A y la B. Con lo cual, no debería suceder. Claro, en realidad eso suele pasar porque la idea es que no te hagan la factura A. Entonces, cuando te lo recargan, es como esa excusa de que te va a salir más caro. Pero es verdad, si nosotros pedimos factura B, en la factura B también estamos pagando el IVA. Obvio que sí. Y en factura C, como había antiguamente, también. Digamos, el IVA lo pagamos todos. En todo lo que compramos estamos pagando IVA. Y a veces pagamos el IVA varias veces. Bueno, en principio es la constitución lógica del tema es, las facturas C están reservadas para los inscriptos en el monotributo, y esa actividad no tiene la capacidad, esa actividad, digamos, cualquiera que esté inscrito en el monotributo, en alguna actividad del monotributo, no tiene la capacidad de discriminar IVA. Entonces, una de las desventajas, si querés, de un impuesto unificado. La verdad es que el monotributo es un mal social, invento de los 90 ya lo hemos hablado en algún momento, para precarizar el trabajo, básicamente. Perdón, yo lo consultaba porque en donde trabajo decíamos como que somos agentes de percepción de ingresos brutos de capital federal, o sea, no sé qué significa eso. Agentes de retención, no de percepción, ¿no? Se supone que es lo mismo, pero son agentes de retención. ¿Y entonces? Y que por eso debía abonar un cargo adicional al valor. No. Eso lo que podría hacer es, como te conté hace un segundo. Salvo que sea exento de dichas percepciones. Sí, pero en ese caso, no, de vuelta, lo que obligaría es a pagar, tendríamos que ver el caso particular, pero digo, y no soy un contador, pero lo que obligaría es a pagar con menos cantidad, porque yo te pago un dinero más el certificado correspondiente de la retención que hice. Okay. ¿Se entiende? Pero no a cobrar a un ajeno algo que no tiene un extra, una sobretasa por algo. Ahora vamos a hablar de los ingresos brutos al final del presupuesto, que están contemplados también, pero en una columna aparte, digamos. En realidad en una cuenta aparte. Pero ¿se entiende la razón por la que en este presupuesto figura el IVA? Digo, en definitiva. Es simplemente para poder discriminar cuánto costo después vamos a descontar, porque el valor total de lo que vamos a facturar, recuerden, es publicidad en este proyecto. Y la publicidad incluye IVA. Entonces, ese IVA discriminado que nosotros facturaremos, lo descontaremos a la hora de depositarlo de todo aquello que hayamos gastado. Gabriel, sí. Una pregunta. Cuando vos decís que en la publicidad está incluido el IVA, y cuando charlábamos esto de que generalmente en los canales como que nunca se paga el total de lo que está. Es buena pregunta, se somete a descuento. Sí. También no es que vos pagas el 21% del total del IVA, sino del descuento
con todo incluido. De lo que facture finalmente, porque vos publicaste, es totalmente distinto, vos publicaste una tarifa X, 100.000, y decidiste, finalmente llegaste a un contrato donde vas a facturar 20.000. Esos 20.000, el 21 de esos 20.000. Claro, esos 20.000 tienen el 21% adentro de un IVA que te vas a tener que facturar por separado. Listo. Es siempre sobre montos netos, o sea, sobre lo que realmente se percibe o lo que realmente se factura. Y lo que uno paga. Bien. Entonces, después vamos a tener una columna de subtotal general, acá hay una columna de observaciones para que ustedes nos puedan hacer aclaraciones, ¿sí? Sobre, como por ejemplo esta, ¿no? El director de fotografía solo en el armado en el piso. Eso es una aclaración. Entonces, ¿qué pasa? Justifica por qué ven el director de fotografía. Un pago es uno solo, es un pago global y tiene un valor determinado. ¿No está activo el precio final o sí? Sí, está activo el precio. No dije nada. Tiene un solo pago. ¿Está bien? Y por eso está aclarado que es un global. Fíjense en este presupuesto. Hay pagos mensuales, ¿sí? Salarios mensuales. Hay pagos por capítulo que pueden representar salarios o no, digamos, costos que están cuantificados por cada unidad que vamos a hacer. Costos únicos, como este que acabamos de ver. Costos por jornadas, que no necesariamente tiene por qué coincidir con capítulos, ¿sí? Puede ser que en este caso coincide que son 13 jornadas, 13 capítulos, pero a ver si hay algún otro. No, 6 unidades, 13 jornadas. Este proyecto tiene una jornada de rodaje, claramente, por cada capítulo, pero podría tener 26 jornadas, porque tiene 2 jornadas por capítulo, ¿se entiende? Están medidos en jornadas. Jornadas, acá son unidades. De vuelta acá hay un global. Hay meses, ¿ven? Hay cuantificaciones diferentes. Podría haber por semana, pero no vi ninguno por semana, ¿no? Jornada, no. Podríamos incluir la unidad semana. Concepto semanal. ¿Está bien? A ver si hago mal la pregunta, pero me surge una duda. Dale. Si la mitad de nuestro programa, o una parte importante del programa, tiene como un segmento de investigación que fue grabado, ¿no? Fue un equipo de rodaje a investigar a cierta locación, a hacer entrevistas con editores y todo. Sí. Eso es si tardaron 2 jornadas de 8 horas 45, esas 2 jornadas las sumamos a estas 13 porque tenemos también la jornada del día de en vivo del programa. Bien, es una buena pregunta, ¿no? La hice re mal, pero se entendió. Se entendió perfecto. Gracias. Mira, te lo voy a complejizar un poquito más. Imagínate que la jornada 1 es una jornada donde va el productor periodístico, el cámara, un asistente de producción, un asistente del camarógrafo, un asistente técnico general. Y la segunda jornada van al mismo lugar, pero todos los mismos, más el conductor, más un sonidista. En la jornada 1, ¿qué hicieron? Recursos. ¿Sí? Recursos varios. Bueno, sí. Estoy tomando un ejemplo para... Y en la jornada 2 tenemos el notero, que interviene y participa y habla con unos, va con otros y hace todo el circo de este programa que estamos diseñando. Entonces, vas a tener que, si este cronista de exteriores participa una vez a la semana, a él lo vas a tener en 13 jornadas, pongámosle, 13 capítulos. Y consecuentemente, a lo que implique
extra de rodaje que acompaña a las grabaciones de este conductor, las vas a tener en 13 jornadas. Pero el cámara los vas a tener 2 veces a la semana, vas a tener en 26 jornadas. ¿Sí? Sí. El estudio, en particular en este proyecto, pero en general en la televisión, no se toman esos valores, no se toma por jornada, porque ahora vamos a llegar, pero los servicios de estudio incluyen en todos los proveedores del sector sus propios cameraman, su propio director de piso, su propio iluminador o reflectoristas, todo el personal técnico abocado a la producción del programa se contrata cuando se contrata al proveedor del servicio. Entonces, si vos vas a salir al aire, supongamos que salís en vivo, de 21 a 22 y reservás el estudio para el armado, suponiendo que tenga montaje escenográfico, reservaste desde las 10 de la mañana. Lo que va a ir sucediendo en ese estudio es que a las 10 de la mañana entra el equipo de montaje, arma la escenografía, entra la gente de utilería, terminan de armar el decorado, después van los reflectoristas con el iluminador, terminan de hacer la puesta de luces, después vienen las pruebas de cámara, traen las cámaras, vienen los asistentes, después viene el operador de videograf, carga los videograf, y después van a estar todos juntos los que necesites, por ejemplo, los de montaje escenográfico ya no, los cámaras, el sonidista, el microfonista, etcétera, van a estar en el momento, 20 minutos antes del aire, o media hora antes del aire. Y entonces, todo ese paquete de servicio, el estudio te lo cobra como un paquete de servicio. Te lo cuantifica desde la guarda de los materiales para tu decorado, el montaje, desmontar después, etcétera, etcétera, etcétera. Todo está cuantificado en un valor unitario que tiene una cantidad de servicios acordados. ¿Llevas maquillador o te lo traes vos? No, usamos tu maquillador. Perfecto. ¿En el piso vos querés tener tu propio asistente de dirección o usamos uno que tenemos acá? No, el tuyo, dice el productor. Entonces, cuando se termina de cuantificar el servicio, se pone un precio único. Entonces, justo lo de la parte de estudio se calcula de otra forma. Perfecto. Bien. De hecho, en la práctica, eso ya lo aprendimos, los valores de presupuesto de estudio no se los hacemos averiguar, se los damos nosotros. Porque en general el desconocimiento de la técnica de producción televisiva hace que le hagan perder mucho tiempo a los pocos estudios que hay de calidad broadcast y que pueden presupuestarnos esta clase de servicios en Buenos Aires. Entonces ya para no perder más amigos, hace ya varios años que decidimos que esta cátedra, ese presupuesto en particular, se los damos nosotros. No sé si, perdón Gabriel, una pregunta, no sé si entra también dentro de lo que estás diciendo, no, pero por ejemplo, los editores, ¿se los contrata como lo mismo, como un combo o por la cantidad de horas que les lleve editar todos los programas? Bueno, ahora vamos a llegar. Es buena la pregunta, pero suspendámosla cuando pasemos por postproducción. ¿Está? Ok, perfecto. La tomo y si no te la respondí cuando pasé por el rubro. Bien, entonces, ya entendido el criterio general, pasemos a revisar muy rápidamente los rubros que contiene, vuelvo a decir, este presupuesto en particular, que es un presupuesto cualquiera. Bien. Una cosa a tener en cuenta. El Sindicato Argentino de la Televisión, SATSAID, fija mínimos a nivel nacional. Esto porque voy a empezar a hablar de los realizadores, los directores, etc. Juli, nosotros vamos a pasar hoy por SATSAID. ¿Vas a describirlo? No creo que llegue. Bueno, después lo vemos, pero adelanto, por lo menos. En esa fijación de mínimos establece una serie de categorías, ¿no? Y van a encontrar que en las categorías hay una cantidad de roles profesionales, no los tengo acá a mano. Después
Juli seguramente lo va a explicar con más detalle. Entonces, en la categoría más alta, obviamente, vamos a encontrar a los productores de programa, los realizadores o directores, en realidad, directores de programa, etc. Responden, como hemos visto para muchos casos, a convenios que no están tan actualizados. La televisión tiene 3 convenios y vamos a utilizar el convenio cuyas categorías están más actualizadas. Esto se los digo en especial a los de la televisión, pero para todos los que se interesen en presupuestar, si van a trabajar como productora independiente para un canal como Encuentro, por ejemplo, tomen el convenio CAPIT. Es el convenio más actual, que CAPIT significa Cámara Argentina de Productores Independientes de la Televisión. Bueno, entonces, tanto el convenio CAPIT como los de televisión abierta, los distintos convenios de la televisión, tienen en cuenta establecer mínimos vinculados a personal de planta, de una empresa productora o de un canal de televisión o de un canal de televisión de pago, etcétera, en su ingreso a la empresa, o sea, en su mínima condición, y tiene que tener en cuenta todo el territorio nacional. O sea, la situación económica de los distintos actores, tanto de la producción y de la emisión de contenidos televisivos en todo el país. Entonces, como empezamos esta conversación al principio de la cursada, ya les queda claro que la situación económica en Rosario y en Buenos Aires es distinta, pero es mucho más difícil la situación de los productores en Formosa, la provincia más pobre de la Argentina. Entonces, el convenio colectivo lo incluye a Formosa. Entonces, ustedes van a decir, che, Gaby, miramos los convenios colectivos y lo que pagan a los directores es una miseria. No es una miseria. Tiene en cuenta el mínimo que se tiene que pagar en determinadas condiciones en cualquier lugar del país. Entonces, aplana hacia abajo. Se establece el piso. Esto lo Y Gabriel, sí. ¿la inflación ya es un número que se tiene en cuenta desde el principio? No, en la Argentina hay paritarias. O sea, los acuerdos paritarios que sirven para todas las ramas industriales, el cine, la televisión, lo bancario, el comercio, la construcción, etcétera, establece que se juntan los empresarios del sector con los representantes de los trabajadores del sector y actualizan justamente estos valores que estamos hablando. En el caso del SATSAID, actualizan las categorías establecidas. ¿Cómo las actualizan? A partir del primer convenio que firmaron, ya establecieron diferencias entre, no sé, los directores y el cadete de la empresa, digamos, para poner los dos extremos. Entonces, esa relación se mantiene y se ha ido actualizando con cada convenio paritario. Entonces, lo que le pasa a la Argentina es que hay momentos en que los trabajadores sienten que la plata no les alcanza. Eso suele suceder en estos meses del año. Entre el primer semestre del año uno tiene menos plata en el bolsillo porque los acuerdos paritarios o se están cerrando, se están efectivizando a partir de marzo, pongámosle, y aparte se acuerdan entre marzo, abril, mayo en general, y se acuerdan con aplicación a lo largo de todo el año. Entonces, a medida que avanza la aplicación del acuerdo paritario de ese año, uno de repente, cuando encuentra el primer aumento grande, como que se le acerca la inflación. Esto es una de las desgracias de vivir en un país con inflación, ¿no? Y después vuelve a pasar que durante el año va recibiendo aumentos menores y se vuelve a ir atrasando con respecto a los precios. Esperaríamos que eso no debería suceder nunca más, pero lamentablemente... Pero digo, no lo tenemos en cuenta en el presupuesto de ahora. No, vas a tener que llamar al SATSAID, pedir las escalas actualizadas y te van a dar los valores a fecha. Eso sí lo vas a hacer. Ok, supongamos que, no sé, el programa, supongamos que arranca en febrero y te agarra con la paritaria de el 10 de marzo, qué sé yo.
ahí vos tenés que como que actualizar al porcentaje que sea. Muy bien tu observación, claramente. Un productor que se precie va a decir, che, ¿cómo me va a cerrar? Y mira, el gobierno está diciendo, digo, ponele hoy, si en marzo estuviéramos... La paritaria de SATSEC es en octubre, justo es una paritaria rarísima. Mirá qué loco que podríamos tomarla como ejemplo ahora. Estamos haciendo el presupuesto ahora, pero sabemos que salimos al aire en diciembre, o en enero del año que viene. O sea que nos agarra el cambio de la paritaria, y ¿qué vamos a decir? Y vamos a tener que pagar con el acuerdo paritario. Che, ¿cuándo va a ser la inflación del año? Y el gobierno está diciendo que quiere arreglar todo en el 29, pero ¿cuándo? El 29%. Entonces, que está haciendo que los acuerdos paritarios anden entre el 30 y el 33. Pero la verdad es que la inflación va a ser más alta, por lo tanto va a haber cláusulas de compensación. Si lo que decidimos que vamos a pagar en enero es del 30%, somos ingenuos. ¿Cuánto más vamos a tener? Y no pongamos un 50 porque no va a haber 50 de inflación, pero cubrámonos, dice el productor, con entre un 5 y un 10 arriba. O sea, entre 35 y 40%, diríamos razonablemente. ¿Se entendió? Sí. Lo mismo con los aguinaldos pasaría. Claro. Sí, el aguinaldo si es te una toca parte... la fecha. No es que si te toca la fecha. Si vos contrataste temporal, el aguinaldo es una parte proporcional que vas a tener que liquidar, lo mismo que las vacaciones. Eso es inevitable. Entonces, sí. Todos los rubros actualizados según el criterio inflacionario esperable. ¿Sí? En esto que acabamos de decir, en estos trabajos no vamos a tomarnos ese conteo fino, pero es muy buena la pregunta, ténganlo en cuenta quienes escucharon esta reflexión, para trabajos más adelante, pero como ahora vamos a presentar como si ejecutáramos en este instante, vamos a tomar los valores presentes según el convenio colectivo hoy. ¿Está bien? El acuerdo paritario vigente. Bien, entonces, hecha esta aclaración con respecto a los salarios de los técnicos, quiero decir que en el marco de la televisión abierta capitalina no vamos a encontrar profesionales de los valores mínimos del convenio colectivo. Vamos a encontrar profesionales bastante más caros si queremos trabajar con técnicos acordes a la dimensión del negocio que nos estamos planteando. Así como dijimos, la limitación que tiene la distribución de nuestros costos en otras localidades del país, acá estamos hablando de jugar en lo que en la Argentina es la primera A, así sea que a alguno le toque jugar en los canales con menos ingresos de esa primera A, pero son todos equipos de la primera A. Por lo tanto, vamos a buscar técnicos y realizadores o, no sé, conductores, todos vinculados a costos por encima de lo que es el promedio del mercado nacional. Pagamos en el área metropolitana valores altos porque son negocios más importantes. Y van a estar por encima del convenio. Así que si bien vamos a tomar como referencia los valores publicados, vamos a pagar más que eso. Bien. Los acuerdos con estos talentos que están aquí expresados son convenios particulares. O sea, van a generarse como contrato. No así si fueran extras, que en este caso no hay, o locutores, que en este caso no están puestos. Esos están bajo la normativa, en el caso de los extras del SUTEP, en el caso de las locuciones del SALE, el Sindicato Argentino de Locutores, etc. Pero el talento artístico que vamos a presupuestar en esta instancia está vinculado a contrataciones que se hacen persona a persona. Y que están muy vinculados al concepto, Juli, no hablamos, ¿no?, de por encima y por debajo de la línea en la clase pasada, ¿no? No, creo que no. Si querés decir lo que lo salté.
Sí, no, está bien, digo, hay un concepto que solemos... Acá, si se mira en la clase de presupuesto de Pardo, digo, está hablado en el capítulo de Pardo de presupuesto, y hay una clase mía de presupuesto sobre ese capítulo, que no es la clase que yo di la clase pasada. Si la encuentran online, lo van a encontrar. Está. El concepto es un concepto que está vinculado a lo que acabo de expresar con respecto al costo de los técnicos, digamos. Hay ciertos costos que se pueden identificar en el mercado y están tabulados. O sea, no vamos a pagar un disco rígido más caro porque tenemos un programa en Telefe. Esto está claro, ¿no es cierto? Para todos. O las comidas son precios de mercado muy fáciles de cotizar. Podrá ser que tengamos variantes de un catering más elaborado y un catering menos elaborado, que decidamos que se come determinado, pero son todos valores identificables en el mercado. Hay otros valores que son proporcionales al tamaño del proyecto con el que nos estamos manejando. En el presupuesto cinematográfico, el director, el productor ejecutivo, el guionista o los derechos de un libro suelen considerarse por encima de la línea. ¿Qué quiere decir esto? Que van a estar vinculados al tipo de proyecto con el que estoy trabajando. No es lo mismo para un actor de cartel, también podría estar por encima de la línea, una primera figura, a veces un director de fotografía que tiene nombre, ya ahora no es tan importante, pero en una época en particular, digamos, en la del auge cinematográfico, el director de fotografía podía ser un nombre, desde ya los directores a veces eran una marca. Todos estos talentos o profesionales o derechos adquiridos están vinculados a qué clase de producción yo quiero hacer. No va a ser lo mismo un conductor de un determinado nivel si le estamos ofertando un proyecto para Telefe que si le estamos ofertando un proyecto para Canal 9 o si le estamos ofertando un proyecto para Telemundo en el habla hispana norteamericana. Sus aspiraciones contractuales van a variar en función del tamaño del negocio en el que está entrando. Y él sabe que él está siendo convocado, obviamente que sí, quiero aclarar, que si el conductor no es importante, no es una marca, no va a entrar en estas variables. Entendemos que lo que estamos buscando es un conductor que le aporte valor al proyecto. Entonces, como él sabe que su marca aporta valor al proyecto, va a negociar en forma diferente según cuál sea el tamaño global del negocio que estamos planteando. Esas negociaciones se llaman, en la técnica presupuestaria norteamericana, valores por encima de la línea. O sea, aquellos que están proporcionados al tipo de proyecto en el que estamos. Por eso los artistas norteamericanos cobran cifras siderales, aquellos que forman parte del Star System más virulento, más fuerte. Cobran cifras siderales porque las producciones tienen costos siderales. Y ellos no están dispuestos a resignar parte de su valor agregado al proyecto de una manera desproporcionada del resto de la inversión. Esto mismo aplica a pequeños y grandes proyectos. Entonces, vamos a encontrarnos, son variables, no son siempre los mismos, como les acabo de decir. Si no nos importa quién es el conductor y estamos buscando cubrir un lugar, vamos a poder determinar un valor de mercado. Ahora, si queremos a Marley, vamos a tener que hablar con él, porque va a terminar siendo el programa de Marley, y va a haber gente que lo va a ver porque es el programa de Marley, y entonces nos va a decir a qué hora, en qué canal. Son profesionales, saben de qué están hablando, y saben cuánto se factura. De hecho, muchos de ellos terminan autoproduciéndose, es el caso de, justamente, Marley es un personaje que se autoproduce, Tinelli es un personaje que se autoproduce. Todos aquellos que terminan siendo
figuras tan poco posibles de ser pagadas por los contratantes terminan siendo productores también, o coproductores. Bien. Sigamos para abajo. Cámara, aquí se refiere no al equipamiento, sino al personal que trabaja en el área de cámara. ¿Se acuerdan cuando estuvimos hablando, en realidad, de cámara y fotografía? Estuvimos hablando de la estructura de un canal de televisión, sería el personal que registra con equipo de cámara. Entonces, hay varias líneas, está claro que si tuviésemos que contratar más de un cámara, podríamos verlo con distinto tipo de desempeño profesional. Por eso hay, como el convenio CAPIT lo tiene un rol que se llama camarógrafo, que es simplemente el cámara que va y hace su tarea como camarógrafo. Y está aceptado, es una de las modificaciones que tiene el convenio CAPIT, lo que se llama el camarógrafo DF, o cámara realizador, que es un camarógrafo que hace puesta de luces y tiene más experiencia y cubre más roles que solo el de hacer cámara, y obviamente cobra más por su tarea. Bueno, la cantidad de asistentes de cámara y la cantidad de camarógrafos o la cantidad de camarógrafos DF que tenga el equipo final de producción va a haber que dimensionarlo en función de la cantidad de jornadas de rodaje, si son en exteriores o son en estudio, etc. Bien, aquí hay un equipo de producción armado que está vinculado a este proyecto, donde el productor ejecutivo, por ejemplo, suele ser alguien, si es contratado, si no es un empleado permanente del canal o la productora y es contratado en virtud de un proyecto determinado, el productor ejecutivo suele ser un costo por encima de la línea. Va a negociar en función del tipo de proyecto que tenga que conducir. Bueno, aquí hay distintas... la producción, como decíamos en la clase de la estructura de la empresa de televisión, la producción absorbe en la televisión un montón de roles que algunos de ellos son de contenido, que no son de producción. Pero bueno, están vinculados a que en la simpleza que tiene el convenio colectivo y que no se ha modificado en tantos años, casi todo va a caer a la bolsa de producción. Y la mayoría de los roles laborales no técnicos están aglutinados en el área de producción. Así que bueno, aquí hay un productor periodístico, puede haber asesores de contenido, coordinadores de producción, recuerdan que productores son un cargo que depende del productor ejecutivo, que en la televisión el productor es un responsable de algún área, que puede ser productor de exteriores o qué sé yo, un productor de postproducción. Y después hay asistentes en este proyecto, asistentes de producción, pero pueden haber asistentes de producción que lo vean, etc. O asistentes de producción que tengan otras tareas. Bien. Siguiendo con recursos humanos, en sonido, aquí hay microfonistas, sonidistas, ustedes pueden agregar otros, musicalizador, lo que quieran. Fíjense que aquí hay solo un sonidista, porque nada, esta es la persona que va a hacer el registro y probablemente él haga la tarea de poner el micrófono a los entrevistados. Aquí ya son recursos técnicos, alquiler de cámara y luces, gripería, varios vinculados a estos. También aquí es equipamiento, pero en el rubro del sonido. Hay ejemplos, casi les diría, ¿no? Corbateros inalámbricos, boom, caña, pila.
yo no sé si este presupuesto están empaquetados. Bueno, acá ven, fíjense. Ven que dice corbateros inalámbricos y en observaciones dice en el paquete sonidista. Es muy común que el sonidista ofrezca los servicios de llevar sus equipos. En la televisión esas contrataciones son muy comunes. El camarógrafo con cámara. Así te lo provea una productora externa, una empresa que te factura los servicios de su camarógrafo con su cámara. Normalmente les van a dar, les pueden dar, no es que les van a dar, no es obligación, les pueden dar el servicio completo. Es algo que preguntaba una compañera recién con respecto a la edición. Si la contratamos en una productora que tiene recursos de postproducción y animación y nos brinda el servicio integral, el equipamiento y los profesionales van a ser provistos por esa empresa productora y nosotros no lo tendremos en nuestro contrato bajo relación de dependencia. Así como el estudio provee un servicio que incluye recursos humanos, una productora independiente que nos brinda a nosotros servicios técnicos y humanos de postproducción y animación, nos va a ofrecer cuantificado un servicio con todo adentro. Lo mismo puede pasar con los contratos de personal que sale a rodaje. ¿Queda claro esto? Son contratos de servicios que incluyen a los recursos humanos. De hecho, los seguros que deberían tener las personas que trabajan en relación de dependencia de este tercero, si yo le contrato a una productora, o sea, si mi productora que firmó con el canal contrata a una productora que me da los servicios de postproducción, más los servicios de rodaje, los servicios de cámara, el seguro de los equipos, el seguro de la gente que sale a trabajar en este contrato bajo relación de dependencia de la productora que me está brindando los servicios, deben estar pagados todos por la productora que me está ofreciendo los servicios a mí. Entonces, si hay que presentar una RT para ingresar a un lugar donde nos exigen la RT de todos los que ingresan para rodar, la RT que se presenta es la de la empresa contratada y no la de ustedes. Ustedes pondrán las RT, no sé, de su productor periodístico o de su productor de exteriores. ¿Queda claro? Sí, queda claro. Bien, gracias. Otros insumos, como discos rígidos, discos de edición, acá hay varios discos puestos como insumos, de rodaje o de postproducción, vestuario y maquillaje, puede haber una maquilladora con valija en este caso, porque seguramente están rodando en exteriores, vestuarista que puede hacer el trabajo no solo de vestir a nuestros personajes, sino de conseguirnos los canjes correspondientes, y montos referidos a acuerdos de vestuarios de conductor, costos de vestuario de conductor y vestuarios de columnista en este caso. Ahora, quiero hacer una aclaración. Acabo de mencionar algo que es contradictorio. Dije, la vestuarista nos consigue los canjes, ¿no? Nosotros igualmente vamos a poner el costo de los insumos, del vestuario en este caso, ¿no? Supongamos que los discos rígidos también conseguimos un canje. Ponemos el precio de los discos rígidos y después conseguimos un canje publicitario. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Nosotros vamos a emitir una factura por el valor de los discos en publicidad. Y la persona que nos da los discos va a emitir una factura por los discos que nos está dando. Ambas facturas se anulan entre sí en cuanto a IVA, porque las dos tienen la misma carga de IVA. Hasta ahí vamos bien. Ahora, resulta que nosotros estamos vendiendo el segundo de publicidad y no nos sobra nada porque somos un exitazo en 60.000 pesos. Y hicimos un canje por 2 discos y les dimos 30 segundos. La verdad que no hicimos, son los 2 discos más caros del planeta. ¿Se entiende?
por lo tanto en el presupuesto se cargan todos los costos y después, en este caso se carga el costo profesional de la vestuarista, y después según el caso se define qué cosas se canjean o no. Yo voy a poner los viajes, y digo, no, los viajes después los consigo en canje. No, no, no. En el presupuesto va el costo del viaje tal cual es. Y después yo analizo si lo que me ofrece la agencia de viajes, o el mayorista de viajes, o la marca de la compañía aérea que me ofrece un canje, ¿vale la pena o no vale la pena? Como el ejemplo que acabo de dar de los discos. No termine siendo que por hacer canjes pagamos los costos más altos del mercado porque estamos entregando algo que es muy valioso, que son nuestros segundos de un éxito, que los podríamos vender. Ahora, si no estamos vendiendo nada y estamos muy mal, vamos a recurrir a todo canje posible. Eso es una decisión estratégica. Bueno, hay otros rubros vinculados al decorado. Aquí hay rubros de alquiler de estudio. De vuelta, Juli, no hablamos de los costos de SADAIC, ¿no? Yo creo que algo mencionamos la clase pasada. ¿Hemos mencionado los costos de SADAIC? No, les mencioné que eran costos de derecho de autor, pero de música, que dependen del tipo de audiovisual que estamos haciendo, pero no vieron, no les dije nada, o sea, no llegué a especificar nada todavía de eso. Bien, bueno. Les hago una observación porque está vinculado al contrato también. Si observan las cláusulas del contrato van a ver que el canal se queda con un costo que se llama inclusión. Perdón. No. Se queda con un costo que no está aquí, que se llama teledifusión. Leí la línea de inclusión y dije, ¿qué estoy diciendo? Repito, el canal se queda con un costo que se llama teledifusión. ¿Qué quiere decir esto? Que de hecho todo canal por ley tiene que pagarle a SADAIC un monto sobre el total facturado que varía entre el 1,5% y el 3% según la localidad del país en la que tenga licencia. En las zonas más desfavorecidas económicamente paga menos, y el canal paga menos, o un canal paga menos. Y en las zonas económicamente más favorecidas, se paga un porcentaje más alto del total de la facturación. ¿Qué es ese derecho? Es por el propalar música que no tiene significado. Más allá de que genera una sensación emocional, esa música no acompaña sin generar un significado en particular. Si ustedes escuchan, no sé, los noticieros, que ahora hace muchos años los musicalizan ahora. En ciertas situaciones musicalizan, o en una ficción, que en una situación la ficción en general se paga, digamos, uno preferiría, pensando que puede vender el material cerrado, igual pagar un derecho de composición o música original. No inclusión, ahora vamos a separar la inclusión. O sea, lo que podría llamarse un fondo musical. Pero todos los temas que utilizan a lo largo de un programa de juegos no tributan tema por tema un derecho de autor, porque son, según considera la legislación, no son identificables, no generan una identidad a un fragmento del programa. Así que ese valor lo paga el canal, está relacionado, como les dije, directamente con su facturación, y ustedes como coproductores, o el canal cuando es productor de cada uno de los ciclos, lo que hace es enviar un listado a SADAIC de los temas que fueron usados, y SADAIC, casi como YouTube, le termina liquidando a cada uno de los compositores un proporcional de lo que fue facturado por el derecho de teledifusión. Una parte donde lo único que les implica a ustedes es decir qué temas usaron. Ahora, toda música que se ejecuta o se difunde
regularmente porque implica que algo toma sentido con esa música, genera otro derecho que se llama el derecho de inclusión. No me pregunten por qué han elegido ese nombre, pero está relacionado a incluir un tema musical en un fragmento de nuestra producción y que ésta signifique algo. Por un ejemplo, la música de la presentación del programa, que se repite cada vez que empezamos un programa, genera un derecho de inclusión. Tenemos que pagarlo, es anual, es un pago mínimo, entran a la página de SADAIC y vamos a contemplar el mínimo de inclusión en cada uno de los casos. Ahora, si ponen al principio de un juego o de una sección de un programa, repetimos todas las semanas la misma música porque es significativa del inicio de ese juego. ¿Es inclusión o es teledifusión? Está dentro del programa, no es la música de apertura, pero, no sé, una sección del noticiero que habla de los momentos difíciles que están pasando los ciudadanos argentinos y todas las semanas tenemos esa sección y todas las semanas cuando empieza con la misma música. Tiene como un mini separador propio, o un separador propio que presenta esa sección. ¿Es inclusión o es teledifusión, según lo que acabo de explicar? No es inclusión. Inclusión. ¿Quién dice que es inclusión? Hay uno que dice que no es inclusión y otro que dice que es inclusión. Yo digo que no, que si forma si tiene un significante o marca la sección, como estaba diciendo vos, de alguna forma transmite una significante, que la música tiene un significado, no es un relleno, no entraría en lo inclusivo, creo. Sí, es inclusión. Acabas de decir todo salvo la conclusión. Es exactamente que sí, justamente, como tiene un significado. Yo había dicho inclusión. Claro, es inclusión. El otro es teledifusión. Teledifusión Claro. es el que no genera ningún sentido. Está. Eso lo paga el canal. Me había confundido yo. Claro. Entonces, fíjense, bueno, qué bien que se pudo dilucidar la confusión. De ahí que no se repite la música. Los productores evitan repetir porque sobrecosto. El derecho de inclusión, no solo que no lo compro definitivamente, sino, o sea, que si vuelvo a hacer, si el programa tiene una temporada al año siguiente y quiero seguir utilizando esa misma música, voy a tener que renovar el derecho. Entonces, Perdón, Gabriel, una pregunta. sí. ¿Qué pasó? Ahora sí. Dale. Que si nosotros somos los propios autores de la música, igual tiene ese impuesto. Sí, claro. Porque vos estás cubriendo el rol de un autor, tenés que registrar la música en SADAIC con todas las normas musicales para el registro, y vos misma como productora tenés que hacer el depósito correspondiente en SADAIC para cobrar lo que corresponde. Ok. Nadie puede renunciar a sus propios derechos. Esto es lo que, de alguna manera, cuando hablábamos de YouTube, también nos referíamos. Si no hay una sesión no onerosa, que de hecho no, habría que tramitarla y explicar muy bien por qué. La excepción puede existir, pero la norma es que si tenés, si compusiste una música y la vas a emitir, tenés derecho a cobrarla. Y es más, digo, vos conformás parte de una empresa y vos sos el autor, lo vas a cobrar vos, no tus socios. Después vos arreglarás con tus socios qué es lo que quieren hacer con eso. Pero si vos sos músico y compusiste, lo cobrás. ¿Y se paga por tema o tipo pagás una cifra? Por tema. Se paga, en la inclusión se paga por tema, por año, a partir de un valor mínimo. Okay. O sea, si vos querés comprar los Beatles, SADAIC o los representantes de los Beatles en la Argentina negocian y
tenés que pagar a través de SADAIC y ellos representan a los Beatles en la Argentina para la cobranza, lo mismo que las otras organizaciones que defienden los derechos de los autores musicales en otros países del mundo, solidariamente representan a los autores argentinos en las otras localidades y les envían el uso de esos temas cobrados en esas localidades a cada uno de los autores. Ok, no es que es el mismo precio cualquier canción. No es que, porque yo pago el mínimo, puedo elegir poner a los Rolling Stones. Claro, no. Okay. Me va a salir un poquito Elijo más caro. uno de acá a la vuelta, mejor. Sí, lo llamo por teléfono, arreglo con él. Sí, te voy a hacer la gauchada. Sí. No, es que no le estás haciendo ninguna gauchada. Arreglás un valor que él sabe que tiene un mínimo establecido. Lo podés arreglar por el mínimo, pero nunca menos que por el mínimo. Una cosa que tiene que tener en cuenta justamente es eso, que todos los valores que están establecidos en los sindicatos y en las asociaciones de gestión de derechos son cosas distintas. Sindicato es una cosa, asociación de gestión de derechos es otra, pero los valores que están establecidos son valores mínimos. Esto quiere decir que hasta un técnico o hasta un ayudante de producción puede no querer ser contratado por el valor mínimo. Después depende de vos si le querés pagar más o no. Pero nadie está obligado a cobrarte el mínimo. Es de ahí para arriba, digamos. ¿Sí? Ok, bárbaro. Es la ley. Son derechos. No se pueden renunciar a los derechos. ¿Y eso cómo se va actualizando? O sea, También, o es esto, como acaba de decir Julio, o sea, ¿eso solamente se hace directo con el autor o cada año se va actualizando el monto? No, cada vez que se te vence el derecho tenés que volver a negociarlo. Y eso puede ser un problemón, porque resulta, vos tomaste a un autor y lo pusiste como presentación de una ficción que pegó un boom. El tipo, esto que estoy contando son casos que han sucedido. El tipo se instala como figura musical, no lo era, se torna más valioso, llega a la renovación del año siguiente y empieza una nueva negociación, porque ahora el tipo tiene otras pretensiones que las que tenía un año atrás. Vos podés decirle, mirá, te instalé a vos, mañana instalo a otro. También eso está en tu derecho. No tenés por qué renovar con la misma música, el mismo tema, pero si lo querés, tenés que volver a negociar. El derecho se compra por un año, no es un capricho. No lo puede, aunque quisieran dártelo de por vida, la ley te protege y te dice, no, es por un año. Bien, sigo. Hay comidas incluidas, hay movilidades incluidas, hay viajes incluidos que este proyecto no tiene, hay locaciones y contribuciones, alquileres y permisos. Después, obviamente, ustedes pueden ir abriendo esto en la medida que van generando costos reales. Postproducción, lo que contaba antes, ¿no? Pueden ser contratos individuales, como está puesto aquí, o puede ser, como les contaba antes, una contratación de servicios. La postproducción de sonido corre como en las mismas condiciones que la postproducción de imagen. Fíjense, ¿ven? Mientras acá en este proyecto hay un servicio, igualmente están, hay una parte de los servicios que están contratados, ven que aquí dice con IVA, como un paquete, no sé por qué están individualizados, ¿no? El pack gráfico está global, pero hay costos fraccionados, ¿no? Contratos de meses. Y por el contrario, acá hay dos técnicos que están en relación de dependencia porque están marcados con los respectivos aportes de la productora, el editor y el asistente de edición. Es probable que la productora tenga esta planta propia,
y esto sea un acuerdo con otra productora que brinda servicios. O no, porque alquila las islas, entonces alquila las islas, pero lleva el editor propio. ¿Se entiende? Nada, estuve desglosando como el criterio con el que estaba contratado esto. Está un poco confuso. Bueno, y por el contrario acá, ahí dice, mantenimiento había las observaciones, 2 turnos de lunes a viernes, ese tenía un valor aproximado, y en cambio la postproducción del sonido está arreglada con el mismo sonidista que hace el registro de sonido y pone los equipos. En este caso está contemplado una cantidad de material de archivo que se compra, gastos generales de administración y oficina, de comunicaciones, etc. Y seguros, que algo mencionamos sobre el tema seguros, miren la muy útil clase que nos dio la gente de Securfin. Bien, esto termina dando un costo. ¿Sí? Hay un subtotal 1, que fíjense en paralelo tiene un subtotal de IVA, la suma de los IVA. Les pido por favor cuando editen la planilla que lo edite alguien que sepa usar planillas de cálculo para no modificar la estructura de la planilla, porque ya está todo automatizado. Entonces, con que editen los valores, los criterios de valores y las asignaciones de los recursos ya es suficiente, los cálculos se establecen automáticamente. Bien, no les hacemos construir una planilla, ¿no? No tiene ningún sentido. Ya está, el trabajo está hecho y ustedes encárguense de no alterarlo. Miren, la persona que lo vaya a editar, no solo que tenga criterio, sino que no solo que sepa, digamos, usar la planilla, sino que se encargue de mirar con qué criterio está hecho para no romperlo o poder arreglarlo si se les produce alguna edición equivocada. Bien, finalmente entonces decíamos, tenemos un subtotal antes de impuestos, por decirlo de alguna manera. Incluye los impuestos, pero no está hecho el cálculo final. Entonces, aquí hay algunos rubros más que están vinculados a, si la productora, por ejemplo, en este caso no, pero si este presupuesto fuera una contratación para entregar un producto llave en mano, entonces quisiéramos tener un servicio de producción que significa nuestro costo como ganancia, editamos este número y en lugar de ser 0, no sé, ponemos un 10. Y se altera todo y nos dice que por manejar un presupuesto de 11 millones de pesos vamos a ganar 893.000. ¿Está bien? Que no es el 10% del total. ¿Se entiende? Porque hay cuentas que están vinculadas con impuestos. ¿Está? O sea, ganamos un 10 neto antes de impuestos, sería. Bueno, lo vuelvo a hacer. En este caso está puesto a 0 porque es un negocio de riesgo. Un negocio que va a la publicidad, entonces vamos a ganar con la venta publicitaria, está fuera del presupuesto. Si no estamos sobrecargando el presupuesto, con lo que pretendemos que sea la ganancia en la publicidad. Bien, aquí tiene en cuenta un factor de imprevistos, todo presupuesto puede tenerlo, tiene que tener una cierta lógica. Va a tener valores más altos si, por ejemplo, está vinculado a rodar en exteriores. Si el proyecto es un proyecto full estudio, difícil que sea alto el valor de imprevistos. ¿Qué puede pasar? Bueno. Y después, en la carga impositiva hay 2 cálculos. Este valor neto de IVA, que es el resultado de la resta del neto facturado menos el IVA compra que contiene el presupuesto. O sea, lo que vamos a efectivamente depositar de IVA, fíjense qué loco, ¿no? Porque si no, estaríamos calculando, si solo tuviéramos en cuenta el 21% como un neto, diríamos no,
estos 500.000 más el 1.400.000 que está acá, vamos a pagar 2 millones de pesos de IVA por lo que facturamos. Pero no, como en nuestras contrataciones hay mucho IVA cargado, lo que realmente hay que cargarle al proyecto es este valor, que fíjense, si miran arriba, es una ecuación vinculada a restar el neto facturado de IVA con el IVA comprado, lo que explicaba antes. Y aquí hay alguien hablaba en su momento de ingresos brutos, en la ciudad de Buenos Aires, en todas las localidades. Es un impuesto muy injusto, que es el impuesto a las transacciones económicas. Tan injusto como el IVA, pero un poquito más. Porque en el IVA, bueno, no, tan injusto como el IVA, no me voy a meter en este tema. En este caso, en la ciudad de Buenos Aires, es del 3% del neto facturado. O sea que correspondería pagar también 350.000 pesos de este presupuesto de ingresos brutos. Por lo tanto, vamos a tener un total de la producción, un costo total de la producción, y recuerden que hacemos equilibrio en un costo por capítulo. Entonces, recuerdan que hicimos, para el cálculo de ingresos, tomamos un modelo que tiene un 50%, para cumplir con el contrato, un 50% del neto facturado, con una simulación de punto de equilibrio, en el que la productora tiene como total de recursos ese 50%. Entonces, ¿cuál es el número mágico que estamos buscando al final del presupuesto? Estamos tratando de que el costo por capítulo equivalga al punto de equilibrio, o sea, lo invertido, equivalga al punto de equilibrio estimado, según la cantidad de segundos que decidimos que va a ser nuestro punto de equilibrio, en ese canal en particular, en ese contrato en particular. En ese canal y en ese horario en particular. ¿Se entiende? ¿Por qué estamos calculando al final este costo por capítulo? Sé que lo hice... Sí. Sí, no sé si es tan fácil de entender, pero bueno, a ver, voy a... Creo que lo estamos todavía procesando. Sí, me imagino que sí. Lo vamos a volver a ver en la práctica cuando nos acerquemos a los presupuestos. Primero, para los que hacen televisión, va a ser más claro, y lo mostraremos al resto, cuando hagamos puesta en común, al resto de los compañeros lo mostraremos para ver cómo funciona, cómo es ese punto de equilibrio en función de un presupuesto determinado y unos ingresos estimados. O sea, nosotros estamos firmando un contrato que dice que vamos a facturar, o sea, vamos a recibir el 50% de lo facturado, que para colmo el contrato dice que el canal es el que efectivamente cobra el neto y después nos liquida a nosotros, o sea, con lo cual no hay forma de que no sea así. No nos han dado PNTs para vender y que lo facturamos por nuestra cuenta y lo ponemos en el precio que queremos. Eso no existe. Hay contratos en los que sí puede existir eso, este contrato no. Así que vamos a ver, ¿alguien quiere decir algo? No, yo que entonces como lo que tengo que recaudar mínimamente de publicidad, sujeto a cuando yo me quedé con lo de que hacían descuentos tan grandes que digo, ¿dónde recauda la producción dinero, no? Entonces como el mínimo de publicidad que vos tenés que recaudar es eso. Sí, el doble de tu costo, porque lo que vas a recaudar, el 50% se lo va a quedar el canal. O sea, el doble entonces. Claro, el doble de tu costo, porque vos vas a tener que vender esos 240 segundos que decidimos que sea el punto de equilibrio, lo formulamos nosotros, lo pusimos en función de un mercado determinado, que estamos en la ciudad de Buenos Aires, que este es un programa semanal, en un horario de prime time. Dijimos, bueno, ok, vamos a invertir 240 segundos, por encima de los 240 segundos. Si vendemos más, vamos a ganar plata, y si vendemos menos, vamos a perder plata. Es un riesgo que estamos tomando. Entonces, si ese es nuestro punto de equilibrio, nuestra inversión, o sea, los recursos que vamos a poner en el programa, se van a asemejar mucho a ese 50% potencial facturado en ese medio. Obviamente que si estoy en América,
y no va a ser distinto si estoy en el prime time de América que si estoy en la mañana de América. Si estoy en América, en el prime time, igual voy a facturar mucho menos, en términos netos, que si estoy en Telefe. Pero en Telefe, el canal, que tiene, por eso tiene la calidad visual y la calidad productiva que tiene, el canal va a exigir que tu producto sea resultado de una inversión suficientemente grande como esos 240 segundos de tu punto de equilibrio, que va a ser mucho más grande en cantidad de recursos, de inversión, que si produjeras en América. Y así se regula el mercado, digamos. Tenés un pequeño negocio, invertís poco. Tenés un gran negocio, invertís mucho. Y no necesariamente en ninguno de los dos casos tenés la ganancia asegurada. Eso después va a depender de vender tanta publicidad como, o sea, tener una respuesta de los anunciantes, de interés de los anunciantes, tal como te habías planificado vos. ¿Y todo se paga por, o sea, fin de mes o por adelantado? ¿Qué cosa? No entendí. ¿Qué es lo que se paga? Como lo que contratamos las personas, o sea, es todo después del... Excelente pregunta. Voy a dejar de compartir. ¿Alguna duda más? Porque me parece que es interesante este último punto para cerrar. Bien. ¿Quién hizo la pregunta? Recién. Hola. ¿Se desconectó? ¿Quién hizo la pregunta? No, sí, no. Juliana. No, que, o sea, la pregunta como que en qué momento se paga todo lo contratado. Bueno, eso es lo que quería que desarrollemos un segundo. Presten atención a esto, este otro problema del negocio. Nosotros nuestros costos los pagamos mes a mes, jornada a jornada, a fin de mes, según los contratos que hayamos arreglado, ¿no? El proveedor del estudio, a fin de mes, él paga sus salarios de los camarógrafos que tiene contratados, o sea que nos va a hacer un contrato mes a mes, no nos va a prorrogar más que eso. No te está pidiendo que todas las semanas, cada vez que vas a grabar, le pagues la jornada que usaste el estudio, pero a fin de mes tenés que poner el contrato que arreglaste. Las comidas las pagás en el momento, tenés que tener una caja para pagar todas las comidas, si es que vas a pagar comidas. Si pagás un catering, podrás tener un poquito de crédito, pero no va a ser mucho más allá de la semana, terminás la semana y tenés que pagar. O sea, que nuestros costos los liquidamos durante el proceso de producción y puesta al aire del programa. ¿Esto está claro? Todo lo que hemos presupuestado va a ser pagado durante la ejecución. Ahora, ¿cuándo cobramos en la televisión? En este contrato que estamos haciendo, ¿cuándo cobramos? El canal cobra. El canal, o sea, se emitió una orden de publicidad. Por empezar, es muy raro que arranquemos con órdenes de publicidad ya vendidas. Si somos una productora muy conocida en el mercado, si es una nueva temporada de un programa ya hecho, si tenemos una buena relación con una serie de auspiciantes, si tenemos algunos contratos de exclusividad, no sé, una serie que tienen que ver con el trayecto de una productora muy grande que tiene condiciones, o un canal muy grande que tiene condiciones para hacer acuerdos previos, es muy difícil que arranquemos con pauta publicitaria. ¿Está claro? La pauta se irá incrementando y en promedio tendremos que llegar a ese valor de 240 segundos durante todo el proceso de producción. Pero ahí no está el problema. O sea, eso daría que al principio facturamos menos que el punto de equilibrio y al final facturamos más. El problema está en que el programa sale al aire. El canal emite, no sé, un día o 2 días después un certificado que dice que la publicidad que fue contratada fue emitida. Esto obliga al anunciante a realizar un pago. El canal lo factura a fin de mes. Pongamos que tenemos suerte y el canal factura todas las semanas, ¿no? Porque estamos en la Argentina inflacionaria, entonces factura todas las semanas. Pero en general factura a fin de mes. Se presenta el total de la publicidad vendida a fin de mes y el auspiciante no paga en ese momento. Paga entre 90 y 120 días después. O
O sea que si nosotros tenemos un contrato de 3 meses, nosotros nos fuimos del aire y todavía no vimos un peso. Y hemos erogado el total de los millones y millones que sale la producción. ¿Qué quiere decir esto? Era una pregunta para nosotros. Sí. ¿Qué quiere decir? O sea, terminé de producir y tengo facturas en la mano que voy a cobrar, pero que voy a cobrar a partir de, imagínense, si el primer mes supongamos que nos va muy bien, que todos los contratos son a 90 días. O sea, que del primer mes van a pasar 3 meses. Y yo me voy al aire del primer mes, 2 meses después. O sea, que recién voy a empezar a cobrar facturas un mes después del aire y todavía durante 3 meses más. Yo no estoy más al aire, no tengo más negocio, no vendo más, se terminó mi contrato y tengo facturas en la mano. Las voy a cobrar, porque las empresas del sector, todos los que, digamos, conforman una factura, listo, la pagan, en algún momento la pagan, es muy raro que vayan a la quiebra, son empresas grandes. O sea que la vamos a cobrar. ¿Usás de proyectos anteriores que cobres, así como Claro. que hayan terminado? Tenés que tener una caja, o sea, tu productora tiene que tener un volumen de giro, una caja suficiente como para poder bancar el desfasaje financiero que hay entre el momento de producir, el costo de inversión y el retorno. Ahora te hago otra pregunta. ¿Ese no fue el problema que tuvo América? Es el problema de todas las productoras. En una Argentina inflacionada, cuando no somos profesionales, o sea, cuando venimos del palo del arte y no somos profesionales con los números. Entonces, imagínate si, como dijo Rocío, tapamos el agujero con la caja de lo que iba a ser nuestra ganancia del proyecto que pasó. Está bien, es una estrategia. Al final, lo que estamos haciendo es prorrogando el problema, porque estoy usando plata que debería usar para otras cosas, para sostener financieramente un proyecto que después no sabemos cuál es su resultado. Lo vamos a ver después el resultado. Entonces estoy poniendo, es como que soy un apostador, voy y pongo en la ruleta de nuevo a ver si me sale bien. ¿Y si me sale mal? Bien, a esto se le agrega otra cosa, que si yo agarrara todo ese volumen de dinero y lo pusiera en un banco, el banco me paga por no hacer nada. O sea, ese dinero rinde en el sector financiero, en el más seguro de todos, una tasa de plazo fijo por 90 días. En la Argentina, con la locura que hay económica, nos rinde por no hacer nada ese dinero. Entonces, si tenemos entre 90 y 120 días de costo financiero, ¿no deberíamos contemplar en nuestro presupuesto también el costo financiero? Porque si no, estamos trabajando por amor al arte. De hecho, siguiendo la estrategia que planteaba Rocío, que está bien, no te la critico, solo te la observo, en la depreciación económica, con la inflación en la Argentina, que es todavía más cruel con los productores, ¿qué es lo que sucede? En esto de hacer la bicicleta, la plata que invertí en el primer mes, que la cobro a los 4 meses, vale mucho menos la que cobro que la que invertí. ¿Está claro? Entonces, al final del camino, estoy poniendo plata que se va a ir depreciando en un proceso que es desgastante, no hay productora que se banque. Bueno, esta es una de las cuestiones por las cuales producir en un contexto inflacionario es gravísimo, ¿no? Porque no hay las condiciones para, no solo el productor televisivo, sino cualquier productor de cualquier cosa, salvo que venda en dólares al exterior, digamos, y trabaje cobrando en una moneda constante, es muy difícil. Porque digo, el tipo que fabrica insumos y después los vende, también termina vendiendo mucho después de lo que terminó comprando la mano de obra para el producto y elaborarlo. Entonces, no está contemplado en este presupuesto ni en este negocio
solo estoy advirtiéndolo. El costo financiero. Pero no podemos ser tan ingenuos de dar esta materia sin pensar que en el contexto en el que nosotros trabajamos ese costo financiero es altísimo. ¿Está bien? La pregunta sería, para hacer las cuentas más sanas, imagínenselo así. Si el costo de hacer el proyecto es de 10 millones, yo debería ir a un banco, que no me lo va a dar, porque en la Argentina a los productores ningún banco le da contra un programa de televisión, los resultados de un programa de televisión no te lo financia un banco. Es de tal nivel de riesgo que no te lo va a financiar nunca, no hay nada que asegure que vos le vas a devolver el dinero. Pero supongamos que encontramos un banco enloquecido que nos da el dinero a nosotros. Deberíamos contemplar, ir al banco, pedir los 10 millones, pagar todos los costos como corresponde, más todos los intereses hasta el último pago del crédito que tomamos, y todo ese costo, todo ese interés, el costo financiero debería ser el verdadero costo bancario del presupuesto. Sería un costo financiero. Y eso es lo que nos permitiría hacer las cuentas, al menos de verdad. O sea, vamos con recursos genuinos, obtenidos en el sector del comercial del dinero, lo invertimos y obtenemos un rédito según las reglas de este negocio. Está complicado, tengo que decirles. Es más, es bastante más seguro, yo siempre digo lo mismo, bastante más seguro, aunque parezca mentira, el negocio cinematográfico que el negocio televisivo. Mucho más seguro. En la Argentina, al menos. Porque gracias al fomento, el productor tiene ciertas garantías de recupero mínimo que tienen que ver con los subsidios. Si hizo las cosas bien y se presentó al fomento cinematográfico y se garantizó un cobro determinado, si hay una diferencia, su riesgo es mucho menor, proporcionalmente, que el riesgo de quien asume, inclusive el prime time de Telefe. Porque más alto es el nivel del negocio, como dijimos cuando dimensionábamos el presupuesto, más alta es la caída si nos va mal. O sea, mientras en América podemos perder un par de millones, en Telefe perdemos cientos de millones, digo, para ponerlo en algún esquema. Entonces, no siempre comprarse el gran negocio es un buen negocio. Si lo que hacemos con ese gran negocio es hacer mal las cosas, nos va a ir muy mal. Perdón. Sí, Rocío. Entonces, o sea, tener una productora nunca va a ser rentable a largo plazo. No, eso no es cierto. Lo que me parece que una productora tiene que tener es negocios diversificados, o sea, muchos productos en simultáneo. No puede depender de... Este que estamos describiendo es un negocio de alto riesgo, pero digo, si establece que tiene una línea de producción directa con el sector industrial para comunicación empresarial, que es un sector mucho más sano, si querés, más fácil, más directo, uno establece un presupuesto y cobra por eso. Después tiene unas cuentas en el sector publicitario donde se manejan con grandes presupuestos, se cobra más rápido, se produce más rápido y se termina más rápido y se asume menos riesgo. Si tiene algún fomento en el instituto y algún proyecto televisivo y algún otro proyecto más, digo, con esa diversidad puede asumir ciertos riesgos. Ahora, ¿cómo llegás? El tema es cómo llegás de mini pyme, somos 4 amigos y empezamos un negocio, a ese tamaño de diversidad industrial. Y después la pregunta es, que este es otro de los temas, ¿cómo competís cuando te estableces con ese tamaño? ¿Qué tenés? Tenés una planta de empleados fijos que tenés que sostener para poder dar respuesta a todo ese trabajo, tenés que tener una estructura industrial que obliga a un recambio tecnológico, porque la tecnología de registro y transmisión y distribución de contenido va cambiando muy rápidamente. Entonces, todos esos costos que terminan siendo costos fijos o costos directos, tienen que ser tenidos en cuenta como parte también de ese modelo de desarrollo. Y competís contra, al revés, 4 chicos que recién empiezan, que usan sus propias computadoras, cada uno trabaja en su casa, y están apostando a entrar en el mercado
y ofrecen productos por la mínima de la mínima. Legal, todo blanco, todo bien, pero deciden apostar, digamos, su ganancia es el trabajo, trabajar ya es suficiente. Es muy difícil también, primero, para ellos después dar el salto a convertirse en una productora establecida, y para la productora competir con esos pequeños emprendimientos. O sea, esto no es para desalentar, hay que ver, hay muchas, por ejemplo, el Estado en la Argentina es un Estado muy dinámico. Y siempre, a pesar de los errores que comete el Estado, en la Argentina tenemos una muy buena política de fomento de la producción audiovisual. Tenemos en la Secretaría del Ministerio de la Producción, tenemos siempre recursos para innovar o invertir en empresas del sector de las comunicaciones y el sector audiovisual, porque son considerados sectores dinámicos con mano de obra intensiva, o sea, dan trabajo. Vos vas a una planta de televisión y te das cuenta que hay 20 personas trabajando. O sea, por más que tengas una inversión en capital, no es como capaz que en una empresa alimenticia, de una línea de montaje, controlando que los paquetitos no se rompan, tenés una persona y una tecnología de varios decenas de millones de dólares. En la televisión es al revés, tenés varios cientos de miles de dólares en tecnología y mucha gente trabajando alrededor. Entonces, como son mano de obra intensiva, el Estado lo fomenta. Y eso está bien, no es una mala política. Ahora, creo que hay que saber conocer todas esas cosas, ir desarrollándose, pensar el negocio en el mediano y largo plazo. O sea, que el mejor consejo para el pequeño empresario que se larga no es salir a vender, a romper los precios de todo, porque en algún momento va a tener que dar el salto de crecimiento y va a tener que ajustar sus propios precios. Entonces, poniéndole cierta racionalidad a las cámaras, hay cámaras empresariales en el sector, las cámaras tratan de abordar estos problemas para que se puedan constituir empresas productoras estables en la Argentina. Entonces, pero eso también se regula si la productora crece y te haces conocido como por demanda, te van a permitir cobrar otro valor tu trabajo. Sí, no es tan natural, no es no es lineal, no es lineal. Okay. Te digo, he conocido el ascenso y el declive de muchas empresas productoras, algunas que han tenido momentos brillantes y que han caído en una serie de malos negocios por problemas de intuición, digamos, y que terminaron derrumbándose muy rápidamente, y otras que construyeron bases más sólidas y llevan años en el mercado. Entonces, no es lineal, no es lineal. Creo que depende mucho de quién lidera la productora, qué perspectiva tiene. Por eso, en esta cátedra tratamos de darles esta mirada como general. El que se mete a producir en la industria tiene que ver hacia dónde ves la tendencia, en dónde invertir, dónde hacer esfuerzo, ver, digamos, qué sé yo, cómo va a ser los próximos recambios tecnológicos, cómo inserta su actividad relacionándose con otras industrias. Por ejemplo, no sé si aquí lo hemos hablado, se viene la llegada del 5G. Digo, se abre un campo espectacular para el sector audiovisual. Todo lo que tiene que ver con realidad mixta, realidad aumentada, y esto aplicado a la industria, la educación, el esparcimiento, va a modificarse un montón. El Internet de las cosas, la producción de avatares, qué sé yo, los videojuegos en realidad mixta o aumentada, todo eso muy probablemente crezca un montón. Entonces, si van a empezar mañana una empresa productora y no tienen perspectiva de estas cuestiones en el sector en el que se van a desarrollar, la van a ver pasar. O sea, van a ser un grupo puede ser que sean un grupo de técnicos reunidos trabajando por lo que les dé el negocio en sí, nunca despeguen como productora. No, yo creo que es interesante armar una productora siempre. Lo que creo es que, como te digo, yo tendría un par de proyectos en el sector público
en la promoción del sector público, un par de negocios más o menos rentables en la punta del sector privado, un par de cosas. Tampoco se puede hacer todo, no puedes intentar en la misma productora hacer videojuegos, realidad aumentada, largometraje de ficción y televisión abierta. También hay que especializarse, entonces ver cuál es tu campo. Encontrar alianzas estratégicas en el sector, justamente en lugar de ir a socavarle la rentabilidad a las productoras más grandes, quizás plantearse ser una proveedora confiable de esas productoras más grandes y trabajar asociado. Hay muchas estrategias de crecimiento y desarrollo para una empresa productora en la Argentina, que por otro lado es un país fuertemente privilegiado en este sector. Entonces, a pesar de las enormes dificultades que nos plantea la realidad económica, porque si eso no existiese, sería todavía muchísimo mejor. Yo les diría, no, pónganlo, saquen acá y pongan una productora que va bien. Pero de este país cada tanto nos pega un palo y es decepcionante porque capaz que el esfuerzo de años se te va al demonio y sin que hayas hecho mal las cosas. Esto también hay que advertirlo. O sea, si pretenden ser empresarios en la Argentina. Pero también, digo, en la Argentina se han construido grandes empresas, en el sector y en otros sectores. Entonces, no es que es imposible la actividad económica en la Argentina. Una de las cosas que, digo, me orientaría hoy, lo dije, trabajemos a moneda constante. Argentina tiene productoras que proveen, muchas, no pocas, muchas productoras que proveen a distribuidores de contenido extranjeros que trabajan en moneda constante. Tenemos muy buena mano de obra, esto es un diferencial enorme, y estas tecnologías hoy se pueden producir en simultáneo en muchos países del mundo. Entonces tenemos buenos editores, tenemos buenos contenidistas, tenemos buenos productores, tenemos buenos directores de fotografía. ¿Verdad que tenemos gente que es premiada en otras localidades del planeta, es admirada? Tenemos muy buena calidad, tenemos un semillero. Las universidades del audiovisual en la Argentina son extrañas, la cantidad que hay, la cantidad de gente que estudia. ¿Por qué? Porque hay una industria, porque si no la hubiera, no habría nadie estudiando esto. Sin embargo, muchos de los que salen acá terminan trabajando en el sector. Entonces, esas condiciones privilegiadas hay que aprovecharlas. Necesitamos planes estratégicos, necesitamos que la suerte económica mundial y nacional nos acompañe un poco, pero yo, Romy, Rocío, perdón, no descartaría la posibilidad de hacer de generar una productora, ¿no? Ah, ok. No, me daba duda eso de como de que siempre vas a perder entre que te dan un pago y el otro. A ver, el tema es no sé qué sentido tiene, pero bueno, está ya. Como en todo, es no desconocer los problemas. O sea, si nosotros fuéramos una cátedra idílica, les diríamos, no, chicos, así es la cuenta, se termina, presupuesto, listo. No, les contamos que no es así y les tratamos de abrir el panorama a la realidad. Ahora, esto, que la realidad tenga condiciones dificultosas, no significa que sea imposible de abordar. Pero lo peor que puedes hacer es desconocerla. Sí, Santi. Le hago, siguiendo la misma